Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros cómo difuminar sombras en crema, así que si os interesa quedaos a ver el vídeo. Bueno, me he animado a hacer este vídeo porque creo que las sombras en crema son uno de los productos de maquillaje que cuando yo las descubrí me parecieron más interesantes, pero reconozco que me ha costado bastante conseguir que queden con un efecto más o menos. A ver, yo siempre os digo que yo he estudiado maquillaje, pero no soy una profesional, yo no me dedico a ello, entonces bueno, pues evidentemente a lo mejor como yo lo hago no es la forma más idónea, pero desde luego para mí es la que mejor resultado me da y la que yo uso para cuando uso sombras en crema. Y os preguntaréis que si la sombra en crema es difícil de aplicar, ¿por qué usarla? ¿Qué te aporta una sombra en crema que no te va a aportar una sombra en polvo? Si es difícil de aplicar, ¿por qué usarla? ¿Por qué complicarte la vida? Descubrir las sombras en crema fue un descubrimiento genial porque con una sombra en crema tienes un montón de cosas que no tienes con una sombra en polvo. La primera es que en una sombra en crema vas a tener unas texturas y unos acabados metalizados y unos brillos que no vas a conseguir ni de coña con ninguna sombra en polvo. Ninguna sombra en polvo consigue esa intensidad, ese colorido que se consigue con una sombra en crema. Tampoco vamos a conseguir con una sombra en polvo la duración que tienen muchísimas sombras en crema. Yo tengo sombras en crema que una vez que se fijan o te desmaquillas o no se quitan, no se cuartean, ni con agua, ni con el sudor, y con una sombra en polvo evidentemente sí que te pasa. También te valen como una especie de herramienta para que otra sombra que apliques encima sea más potente y quede mejor. Cuando digo sombras en crema voy a englobar a todo tipo de sombras en crema. Voy a deciros, por ejemplo, os voy a hablar de que una sombra en crema puede estar en este formato que se llaman jumbo, que son como una especie de lápiz que se va sacando punta, aplicándola en donde lo quieres aplicar, en este caso en el párpado, porque es una sombra. A mí me encanta, me gusta sobre todo porque son muy duraderos, o sea, esto te puede durar la vida, y además se almacenan muy bien porque ocupan muy poco espacio, se ponen, yo los tengo todos metidos como una especie de portabolis. Y luego este formato, ¿vale? Que este es el que parece como un gel liner, pero en realidad es una sombra en crema. Este formato está muy bien porque aunque ocupa más espacio que el otro, este formato suele darte unos brillos, una pigmentación espectacular. Una vez que conoces este tipo de sombras, te enamoras. Desde mi punto de vista te enamoras, sobre todo si son de buena calidad. Porque con esta sombra en crema la puedes aplicar en todo el párpado, la puedes usar como prebase para otras sombras, la puedes usar para delinear, la puedes usar en la línea del agua, la puedes usar como iluminador, evidentemente un color oscuro no, pero un color claro en el lagrimal y se queda súper potente. O sea que una sombra en crema en este formato, en el de Jumbo también, pero en este sobre todo, tiene muchísima versatilidad. Para enseñaros cómo yo difumino las sombras en crema, lo voy a hacer con esta sombra que me regaló mi amiga Yane. Un besito y gracias por regalármela. Me la regaló porque ella dice que la usó una vez y que a los 5 minutos la tenía toda cuarteada, pegada a la cuenca del ojo. A ella le pasó eso. Yo quería mostrar que si la aplicas correctamente ni se te cuartea y además queda perfecta. Para aplicar la sombra voy a usar un pincel de lengua de gato, de los que son planos, y voy a usar uno que es pequeñito para que así coja menos producto y sea más fácil aplicarlo. Voy a aplicarlo haciendo como una especie de movimiento para pegar la sombra al párpado, sin hacer círculos ni nada, solamente como pegando la sombra al párpado. En la parte más cercana a la cuenca voy a tener cuidado de aplicar muy poca cantidad y hacer como una especie de límite sin llegar a la cuenca. O sea, yo no voy a aplicar sombra en crema en lo que es la cuenca del ojo, porque esa zona lo que vamos a hacer es, al difuminar la sombra, llegar a la cuenca, o sea, llegando solamente al final del párpado móvil. Y con un pincel que sea más grande, también de lengua de gato y también plano, es con el que vamos a difuminar la sombra en crema. Vamos a hacer movimientos como lineales y vamos a ir desde donde hay sombra hacia donde no hay. Así vamos arrastrando y difuminando la sombra. Y con el típico pincel de difuminar vamos a difuminar la sombra en la cuenca para que el degradado quede todavía más suave y mejor integrado. Como veis, el resultado así ya es bastante bonito, queda bastante integrada la sombra. Hemos hecho una especie de ahumado con una sola sombra, pero en el caso de sombras que sean muy grasas o en un párpado que sea muy graso, os propongo otra opción, que es matizar la sombra en crema aplicando una sombra metalizada, en este caso, o cualquier otra sombra en polvo encima. Así matizamos la sombra y va a quedarse totalmente fija.
Se podría usar, si no tuviéramos una sombra parecida, se podrían usar polvos translúcidos que no tuvieran color para matizarla, y también aumentaría su duración y la fijación sobre el ojo. Y usando un pincel de difuminar, pues suavizaríamos el corte en la cuenca del ojo. Y aplicando un color claro, mate o irisado en la zona del hueso de la ceja, pues levantamos la mirada y también se suaviza el corte entre ambas sombras. Como habéis visto, el efecto es espectacular, porque conseguís, ya digo, una pigmentación y una intensidad que no se consigue con una sombra en polvo. O sea, sí, bueno, hay sombras en polvo muy buenas, pero ya habéis visto esos destellos y esa intensidad no se consiguen. Igual, imposible. Y aparte, con una sola sombra podéis hacer un look estupendo y muy bonito, muy luminoso. A mí me encantan las sombras en crema. Como veis, no es tan difícil, no se necesita nada que no tengas, que no puedas comprar, que no tengas acceso. O sea que personalmente me parece que usar las sombras en crema de esta forma es una buena opción. Pues espero que os haya resultado interesante el vídeo, que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, me la podéis dejar debajo. Y si tenéis alguna idea o algún vídeo que queréis que haga, también dejádmela abajo. O estoy también en las redes sociales, podéis buscar las direcciones en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao!